Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. En este momento no tenemos compañeros de manera síncrona. Ojalá que se puedan integrar más adelante. Pero eso no es impedimento para poder llevar a cabo nuestra sesión y realizar las actividades que tenemos que hacer. Es entendible que a veces no les es posible participar de manera síncrona, pero ven las grabaciones. Definitivamente, pues es mucho más significativo que ustedes participen de manera síncrona porque podemos tener una interacción más cercana, más puntual, resolver dudas, compartir, externar, etcétera. Pero como ya decía, no es un impedimento, es de las ventajas que tiene este modelo educativo. Ya aquí se integra nuestra compañera Paulina. Les decía, no es un impedimento porque las sesiones son grabadas y se comparte el enlace por medio de la pizarra de sesiones. Entonces, igualmente bienvenidos a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Veo que se integra con nosotros nuestra compañera Paulina. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Aquí les leo en el chat. Hola, muy bien, gracias. Excelente, Paulina, me da gusto. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Como les comentaba hace un momento, parte de las ventajas de participar de manera síncrona es que puedes externar dudas, aclarar cualquier situación que haya en torno a las actividades de esta semana. Y si no, obviamente tenemos planeadas pues distintas actividades a lo largo de esta sesión y la sesión del próximo viernes, pero está esa oportunidad para atender de manera puntual alguna duda, alguna inquietud. Entonces voy a estar aquí alerta. Pueden pues participar por medio del chat, pueden escribir ahí sus preguntas, sus dudas, comentarios, o también pueden levantar su mano y pueden encender el micrófono y de igual manera pueden externar aquí sus comentarios. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta primera semana, que es la unidad uno, que lleva por nombre, por título, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Entonces, en este módulo, como podemos ver, textos y visiones del mundo, principalmente en esta primera unidad, pues nos vamos a centrar en la literatura. ¿Qué es la literatura? Fíjense qué maravilla, partiendo de ahí es una de las 7 bellas artes. Para empezar, vamos a estudiar una de las 7 bellas artes. Y esto es fabuloso. Siempre he comentado que lo Me más voy a bello, acabar la esta. tengan cuidado aquí con sus Voy. micrófonos. En este caso, nuestra compañera Paulina. Listo, muy bien. Eh, Les decía que pues estamos abordando una de las 7 bellas artes. Siempre he comentado que lo más bello, lo más sabio que hemos descubierto los seres humanos está ahí, en las 7 bellas artes. ¿Cuáles son? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, vamos a estudiar cómo la literatura es una forma de comunicarnos, tanto nosotros, poder crear textos y transmitir nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, pero también a través de la literatura somos lectores, somos lectores y nos llenamos entonces de conocimiento, adquirimos sabiduría, viajamos a otras épocas, a otros tiempos, conocemos otras maneras de pensar, en fin, es un módulo maravilloso, ojalá que lo puedan disfrutar al igual que yo, es un módulo que nos ayuda a conocernos más,
a nosotros mismos también a través de los textos literarios, a familiarizarnos con las narraciones, con los versos, con las obras dramáticas, en fin. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar primeramente con el orden de presentación. Este es el orden de presentación de nuestras dos sesiones, de la sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Esto es lo que vamos a abordar. Primeramente, haré una presentación personal. Ya les compartí un poquito ahorita al inicio, pero después de esta diapositiva voy a profundizar un poquito más y compartiré. El día de hoy, para que se alisten, en este caso nuestra compañera Paulina, tú también, si ves las grabaciones de estos espacios, puedes participar en estas actividades que hacemos, en este caso un Mentimeter. Van a ser 4 preguntas en realidad, aquí solo estoy poniendo una, perdón, que es la primera. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Cómo definirías a la literatura? Una disculpa, estoy un poquito lastimado de la garganta con estos cambios de temperatura. Estamos ingresando a un nuevo periodo, ahora en este caso la primavera, y hay un montón de cambios que impactan también a nosotros. Entonces, bueno, vamos a participar en este Mentimeter. Yo te voy a enviar el enlace y pues vas a dar respuesta a las interrogantes que hay ahí. Tenemos oportunidad de hasta 5 veces participar, hasta 5 comentarios poder agregar. Yo también voy a agregar mis comentarios para enriquecer también más esta misma presentación, este Mentimeter. Posteriormente vamos a ver algunas definiciones de literatura que hacen grandes autores, que nos va a ayudar a sensibilizarnos un poco más de qué es la literatura, mucho más allá, en un sentido incluso artístico o connotativo, figurado, no solamente la definición que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. No solamente es eso, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es una oportunidad para viajar, para experimentar otras realidades, para entendernos mejor, conocernos mejor a nosotros mismos, en fin, ya profundizaremos en ello. Por último, vamos a ver un par de infografías interactivas acerca de, primeramente, lo que es un texto literario. Vamos a precisar qué es un texto literario y participaremos ahí en la definición de texto literario con base en esta infografía que te comento. Y por último, otra infografía acerca de fondo y forma, que son dos términos, dos conceptos que vamos a estar viendo a lo largo de la sesión y a lo largo de estas 4 semanas. Es fundamental este tema y vale la pena reconocerlo de una vez para tener una mejor comprensión de las actividades que tenemos que realizar, ¿sí? Y para comprender mejor los textos literarios, por supuesto. La siguiente sesión de viernes vamos a realizar un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot. Seguramente ya has tenido oportunidad de participar en con este tipo de herramientas que es el Kahoot, que nos permite divertirnos, pero experimentar emociones, porque hay pues cierta competencia, porque estamos tratando de contestar acertadamente y en un tiempo determinado. Al final hay un podio, ganadores y demás. Entonces, actividades con las que podemos divertirnos, jugar un poco, pero principalmente aprender, ¿verdad? ¿Y de qué se va a tratar ese Kahoot que vamos a hacer el viernes? Pues de los principales conceptos vistos en esta primera semana. ¿Y qué va a servir para reafirmar los aprendizajes esperados y desarrollar las habilidades también que necesitamos? Después de ese Kahoot, el próximo viernes
vamos a ver cómo analizar texto literario, porque es justo lo que estamos haciendo en nuestra actividad integradora uno, ¿verdad? Estamos analizando 3 textos literarios, uno narrativo, uno poético, uno dramático. Entonces, no voy a poner el mismo ejemplo porque no podemos dar respuestas claramente. Va a ser en torno a esta extraordinaria obra que es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Vamos a redactar también próximo viernes un texto con lenguaje literario. Sabemos que en la actividad integradora 2, uno de los puntos que tenemos que hacer en esa actividad es convertir ese texto que está en verso, pues, que es un poema, cómo lo podemos convertir a narrativa y utilizando el lenguaje literario, que es una de las actividades que más se les complica. Entonces, pues vamos a través de esta actividad, vamos a reforzar esta cuestión. Por último, dudas, comentarios, inquietudes, etcétera. Estas dudas las podemos ir externando a lo largo de la sesión. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora sí, después del orden de la presentación, me presento formalmente o profesionalmente con ustedes. Ya les decía, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cuál es mi formación? Soy licenciado en educación con especialidad en español, que soy egresado de la Normal Superior Juana de Asbaje y tengo una maestría en habilidades directivas por Universidad de Veracruz. Mi experiencia como docente, pues tengo 13 años ya en esta extraordinaria labor que es la docencia, eh, impartiendo clases en estos colegios, en el Colegio Hakuna Marista. Seguramente algunos de ustedes, si son de la Ciudad de México, Clara, Rey, hay distintas a lo largo de la República, eh, colegios Hakunas, colegios maristas, perdón. Entonces, colaboro ahí. Obviamente aquí en Prepa en Línea CEP, tengo en el Colegio Hakuna desde el 2012, Prepa en Línea CEP desde el 2016 a la fecha, y en INEDI Gabriel Méndez Plancarte, pues igualmente desde el 2017 a la fecha. ¿Cuáles son las materias que imparto, que he impartido a lo largo de estos 13 años? Taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación, y como saben actualmente, de hecho estamos migrando ya a la nueva escuela mexicana. Ahí imparto las materias, las asignaturas de laboratorio de investigación, lengua y comunicación 1, 2 y 3 y pensamiento literario. Profesionalmente, este es su asesor, Martín Eduardo González Cortés. Personalmente, ¿qué les puedo decir? Personalmente, pues soy un apasionado de la sabiduría trascendental, de la espiritualidad, de llevar esta existencia a su máximo esplendor, de felicidad, de paz, de armonía. Entonces, también me apasiona muchísimo la aventura en la naturaleza, el ciclismo de montaña, el motociclismo. Viajo constantemente cada que hay oportunidad a distintos lugares de la República. Me gusta mucho viajar en moto, experimentar eh, la vida. Entonces, obviamente también me apasiona muchísimo el arte, ¿sí? En cualquiera de sus manifestaciones: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, por supuesto, y desde luego el cine. Desde su mínima manifestación artística, por ejemplo, si habláramos igualmente de la literatura, de estas representaciones escénicas, pues desde una, un performance callejero hasta una galería de pintura, alguna obra de teatro, etcétera, ¿no?
Entonces, seguramente se van a estar empapando, familiarizando con este estilo personal. Yo creo que cada uno de nosotros como asesores, como personas tenemos somos auténticos, ¿no? Tenemos características muy particulares y las debemos de explotar, las debemos de compartir. Esa es mi esencia, esa es la forma. Vamos a ver estos términos, fondo y forma. Va a ser la forma en la que te voy a compartir todo este fondo que vamos a estar viendo a lo largo de estas 4 semanas. Y bueno, pues obviamente estoy aquí para servirte con mucho gusto en lo que podamos apoyar. Sería extraordinario que puedas participar en estos espacios abiertos para el aprendizaje de manera síncrona. Es mucho más enriquecedor, pero también es entendible. Es de las ventajas que tenemos en este modelo educativo. Se puede participar de manera síncrona o de manera asincrónica, porque a veces tienes ocupaciones, etcétera. Yo aquí te recomiendo de cualquier manera que te apoyes de una agenda. Apóyate de una agenda y vas a ver que para todo hay tiempo. Solo es cuestión de organizarnos muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta primera actividad que es el Mentimeter, ¿verdad? Primero vamos a jugar este Mentimeter acerca de lo que es la literatura. Váyanse alistando. Regálenme unos segundos para poderles compartir. Y comenzamos. Bueno, me parece que aquí primero te voy a enviar el código. Está un poco lenta la plataforma. Seguramente ya has tenido oportunidad de participar con estas herramientas, y si no, pues bueno, será una oportunidad para ello. Entonces, aquí por medio del chat ya te envié el enlace directo y ahora te comparto la presentación. A ver, vamos a ver. Mientras ingresas, vamos a ver, vamos a ver. Extraño, no me parece la ventana. Listo, aquí está. Ahora sí, ya estamos en esta actividad que es este Mentimeter, donde vamos a comenzar, ya te decía, primeramente respondiendo a esta pregunta. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Cómo la definirías? En este caso, nuestra compañera Paulina. Si tienes alguna duda de cómo ingresar, solamente ingresa tal cual a este enlace que te acabo de compartir y vas a dar respuesta a través de tu celular o de tu dispositivo a estas interrogantes. Me lo voy a compartir también yo para participar aquí con ustedes. Por ejemplo, en este lapso que estamos dando, los que ven las grabaciones de estos espacios pueden participar. Puedes ir escribiendo a través de tu cuaderno. ¿Sí? Puedes escribir en una hoja de Word la respuesta a esta interrogante. Estoy también yo ingresando. Vamos a ver. Ya estoy dentro, gracias. Perfecto, muy bien. Yo aún no, pero ya estoy cerca. Ya estoy aquí. Muy bien, tenemos
hasta 5 oportunidades para definir qué entendemos por literatura, ¿vale? Entonces, adelante, vamos a, inclusive, y listo. Vamos a empezar a compartir, vamos a dar unos minutos. Paulina, te leo. ¿Debo poner 5 palabras distintas? No. Tienes 5 oportunidades de participar. En tu primera, mira, yo estoy también aquí, te aparece la pregunta. Tú vas a, ahí te dice, te da 5 opciones, dice introduce una palabra y al final el número 25. Quiere decir que puedes escribir un texto de hasta 25 palabras como máximo. Y luego, siguiente, vuelves a dar otra idea, 5 ideas distintas, pero vas a introducir en cada una de ellas. No sé si me di a entender. Por ejemplo, voy a iniciar aquí. Ah, es correcto. Tenemos que escribirlo en las 5 oportunidades que nos dan de una vez, porque si no, se elimina o nos saca ya para ir a la siguiente pregunta. Entonces, tenemos que externarlo. Lo escribimos la primera idea, luego la segunda idea y así sucesivamente. ¿Sale? Vamos a dar entonces unos minutos para compartir. Con esta música de fondo que bastante inspira. Igual puedes ir agregando cada una, también puedes, y te vuelves a regresar y ya sigues participando. Ya nada más esperamos a nuestra compañera Paulina. Ciertamente, como yo envié este primer mensaje, ya no puedo escribir más. Pensé que sí me iba a dar la oportunidad, pero ya no me dio la oportunidad de agregar más. Bueno, yo me quedo con esta idea, el arte de la palabra. ¿Tú cómo vas, Paulina? Si quieres agregar tal cual, un par de ideas, las que sean, para pasar a la siguiente pregunta.
Bueno, en lo que nuestra compañera comparte sus ideas. Ahí ya están aquí aventándose, muy bien. Entonces, importante lo que estamos compartiendo aquí. Primeramente, ¿qué entendemos por literatura? ¿Cómo la definirías? Creatividad. Definitivamente, al ser la literatura una de las 7 bellas artes, tiene que haber creatividad, puesto que el arte es una forma de expresar sentimientos, emociones, pensamientos de una manera creativa, precisamente. El pintor lo hace a través de las diferentes formas, colores, estilos. Igual el arquitecto, la danza con los movimientos. En el caso de la literatura, ¿cómo expresa esa creatividad? A través de las palabras, a través de la retórica, de las figuras literarias, es como expresa esta creatividad. Por eso es que decimos, es el arte de la palabra. Mucha imaginación, claro, es una de las principales intenciones que tiene la literatura, desarrollar nuestra imaginación. Excelente, para que no se nos vaya el tiempo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué géneros literarios conoces y cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Vamos a dar unos minutos más, un par de minutos y continuamos. ¿Qué géneros literarios conoces? De hecho, en la actividad integradora, pues estamos justo analizando los 3 textos literarios, los mencioné hace un momento. Y estamos hablando de géneros, no subgéneros. Ya precisaremos cuáles son géneros y subgéneros. Un minuto más y continuamos. Muy bien, ya tenemos aquí algunas respuestas. ¿Qué géneros literarios conoces y cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Primeramente, vamos a hablar de géneros. ¿Cuáles son los géneros literarios? Narrativo, poético y dramático. No hay el espacio suficiente, no permite las suficientes eh, letras. Entonces, género narrativo, poético y dramático. Son las 3 formas diferentes que adquieren los textos literarios: forma narrativa, forma poética y dramática. Cada uno de estos géneros, a su vez, tiene muchos subgéneros. Les digo yo que son como sus hijos porque nacen de ellos. ¿Cuáles son los subgéneros? Nosotros hablamos de géneros, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los subgéneros del género narrativo?
fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Del género poético, el soneto, el himno, el madrigal, la letrilla, el epigrama, etcétera, muchos otros más. ¿Cuáles son los subgéneros que nacen del género dramático? Mayores, tragedia, comedia y drama. Menores, entremés, monólogo. Musicales, ópera, opereta, zarzuela, muchísimos más. Es enorme, es muy grande el campo de la literatura. Para todos los gustos hay. Entonces, esos son los diferentes géneros. La poesía es un subgénero, ¿verdad? La poesía es una forma de hacer esta manifestación artística. Entonces, el teatro, pues también es un subgénero, el cuento es un subgénero. Y la siguiente, ¿cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Pues porque fomentan la empatía. ¿Cómo fomentan la empatía? Cuando nosotros nos reflejamos con los mismos personajes, con esos protagonistas, con esos espacios, tiempos, etcétera, ¿verdad? Eh, Conocemos diferentes perspectivas del mundo que nos rodea. ¿Y eso de qué me sirve? Pues enriquece mi propia manera de pensar. Eh, Conocemos diferentes formas de pensamiento para enriquecer la nuestra. Y un punto muy importante, refleja la realidad. La literatura refleja lo que el autor le tocó vivir en un periodo determinado de la historia. Nos refleja qué estaba pasando en ese momento socialmente, económicamente, históricamente, políticamente, bélicamente, naturalmente, etcétera. Entonces, por eso es que la literatura es considerada como una fuente de conocimiento. Vámonos con la siguiente. Sí, entiendo, Paulina, también me pasó lo mismo. Vamos con el siguiente. Nada más permítanme, no me da opción de pasar al siguiente. ¿Qué rol juega la literatura en la construcción de nuestra visión del mundo? Fíjense qué interesante, para sensibilizarnos a la literatura. ¿Qué rol juega la literatura en la construcción de nuestra visión del mundo? Vamos a dar 3 minutos y continuamos. ¿Cuál es el papel que juega la literatura en la construcción de nuestra visión del mundo? Qué interesante.
Ya estamos por aquí. Terminando, ¿qué rol juega la literatura en la construcción del país? Voy a utilizar esta herramienta para poder ir señalando. Bueno, pues la literatura nos permite explorar otras realidades y ampliar nuestra comprensión, ¿sí?, de la vida completamente. ¿Qué más? ¿Qué rol juega la literatura en la construcción de nuestra vida? Nos ayuda a cuestionar también nuestra realidad. ¿Por qué estamos viviendo como vivimos? A través de un texto literario, de una novela, de un poema, podemos cuestionar la manera en la que nuestros gobernantes, por ejemplo, están ejerciendo el poder, si queremos eso o no, si estamos de acuerdo o no, y con nuestra propia forma de vivir. Entonces, esto es eh, pues extraordinario. También, definitivamente, a través de la literatura, conocemos otras culturas, la diversidad de culturas, emociones, situaciones humanas, que de otro modo sería pues complicado. También nos ayuda a desarrollar la empatía y comprender mejor el contexto histórico, nos invita a reflexionar sobre el sentido que tiene la vida y las relaciones. Entonces, es inspiración, nos inspira a hacer un cambio, es una influencia definitivamente para, para aspectos de conocimiento, de sabiduría, de reflexión, de crítica, de expansión definitivamente. Muy bien, gracias Paulina por apoyarnos en esta actividad. Vamos a nuestro siguiente momento, que es estas definiciones de literatura para sensibilizarnos un poco más y entender qué es un texto literario. Veamos lo que nos dice Aristóteles. La poesía es más filosófica y más seria que la historia, porque la poesía trata de lo universal, mientras que la historia trata de lo particular. Entonces, es mucho más profunda. Definitivamente la literatura. Vamos a profundidad, precisamente esa es la clave cuando estamos abordando un texto literario, a través de las mismas figuras literarias, de estas imágenes sensibles que nos comparten los escritores, es que podemos ir más a fondo en cuanto a esas emociones, sentimientos, pensamientos y demás. Nos dice Samuel Taylor: la poesía es la expresión espontánea de sentimientos poderosos que surgen de una emoción que ha sido reflejada, que ha sido experimentada, vivida. Eso es la poesía, producto de esos momentos álgidos de emociones. Nos dice Schiller: la poesía es el único medio de perfeccionar la humanidad, el único que permite que la belleza transforme la naturaleza del hombre. Fíjense qué maravilla el poder, y yo coincido, el poder que tiene la literatura en la humanidad, en nuestras vidas, porque a través de la belleza de la palabra definitivamente podemos sensibilizarnos un poco más con cada una de las especies que nos acompañan, con la existencia misma, con otro ser humano que tanta falta nos hace, ¿no? Vemos cada vez más muestras de violencia desmedida, de deshumanización en nuestras sociedades, increíble. Entonces, fíjense, desde y bueno, solo por mencionar a Schiller, pero hay muchísimos autores que hablan de esto, desde 1759, bueno, que fue su época de nacimiento y su momento en el que murió, pero en esta época ya Schiller hablaba de que a través del arte, a través de la literatura, se podía perfeccionar
al ser humano a través del arte. Emily Solá nos dice, la novela es un experimento científico aplicado al ser humano. Claro, porque en la novela, que es un subgénero narrativo, encontramos la rigurosidad de la ciencia, porque a través de los personajes también argumentan para defender un punto de vista. Y esto por mencionarlo de esa forma, pero toda la complejidad que existe en tejer cada una de las raíces, cada una de las ramas y variantes de las tramas y de las historias que puede haber en una novela, pues es enorme, es extenso. Nos dice Eliot, T.S. Eliot, la literatura no es solo un reflejo de la sociedad, sino un acto de confrontación con ella. Y aquí, por ejemplo, hablamos de literatura con Eliot, pero también la literatura, en el caso concreto, yo podría referir al género dramático, porque el género dramático es precisamente una forma de reflejar lo que estamos viviendo como sociedad, como padres, como hijos, como pareja, como vecinos, en nuestras cuestiones existenciales, etcétera. Por último, al Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. ¿Qué nos dice Octavio Paz? La poesía no es una forma de conocimiento, es una forma de ver y conocer el mundo. Claro, nos ponemos esos filtros, esas gafas de belleza, de ver lo más hermoso que tiene la vida, la existencia misma, pues qué más queremos, ¿no? Entonces, una persona que es lectora, que está cerca del arte, definitivamente podríamos decir que es una evidencia de que es alguien pues que ha tratado de superarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, de entender mejor su realidad y la realidad que lo rodea. Entonces, espero que nos hayamos sensibilizado un poco más acerca de lo que es la literatura a través de estas definiciones. Ahora vamos a ver esta infografía interactiva acerca de lo que es un texto literario. Nada más ya estamos por aquí. Le voy a enviar la presentación a nuestra compañera. Antes fíjense bien, quiero, una vez lo voy a hacer porque luego a veces son detalles que pasan constantemente. Por ejemplo, ahorita estoy terminando de evaluar el módulo 4, la semana 4 de este módulo 4 con otro grupo, y hay algunos que enviaron su proyecto integrador, pero no es posible revisarlo, no es posible verlo. ¿Por qué no es posible verlo? Fíjate bien. Cuando tú realizas una actividad, por ejemplo, aquí en Canva, tú le das aquí en compartir, ¿verdad? Compartir. ¿Y qué haces aquí? Copias el enlace. Bien, copias el enlace y lo compartes. Fíjate lo que dice aquí. Cualquier persona, ¿verdad? Cuando tú haces un diseño, normalmente está aquí, dice, solo tú tienes acceso. Si tú copias el enlace así, solo tienes tú el acceso, no me vas a permitir que yo revise tu actividad. Fíjense qué grave puede ser esto, que si tú enviaste tu proyecto integrador el domingo, ya no tuviste oportunidad de que yo te comentara que no se puede ver, ya no pudiste incluso hacer ajustes. ¿Qué va a pasar? Ya lo sabemos, no vamos a probar el módulo. Tengan mucho cuidado cuando copien, cuando realicen actividades que van a realizar a lo largo del módulo 4 en las 4 semanas. Cuando copies un enlace, asegúrate que se puede ver. Copia el enlace y compártelo en otra pestaña. Entonces, vamos a configurarlo. Cualquier persona que tenga el enlace,
le vamos a dar enviar y lo voy a enviar aquí por medio del chat a nuestra compañera. Puedes ingresar, Paulina, a esta presentación. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Déjenme lo acerco. Ahí está. Vas a definir, Paulina, en este caso que tú nos acompañas aquí, los que ven las grabaciones también de estos espacios abiertos para el aprendizaje, también pueden hacerlo. Vamos a construir la definición de texto literario como añadiendo estas 5 palabras: artística, expresar, obra, creativo y lenguaje estético. Por ejemplo, Paulina, te envié el enlace directo a este Canva y tú puedes directamente escribe en los espacios la palabra que creas que es la que nos hace falta. ¿Sí quedó claro? Igual aquí voy a estar pendiente por si sucede algo. Si hay alguna duda. Solo me gustaría, si es posible, Paulina, que nos comentaras. Bueno, ya escribiste. Escribes en el chat, no, ingresa aquí en el enlace que te envié de Canva. Ingresa y con ese enlace vas a, valga la redundancia, vas a entrar, vas a esta presentación de Canva que estoy compartiendo aquí por medio de la pantalla y vas a modificar aquí donde están estas líneas, pues puedes escribir en medio, pones la palabra que hace falta. ¿Cuál? Pues la eliges de estas 5 palabras que está aquí. Ya estás compartiéndonos. Excelente. Gracias. Vamos a esperar aquí unos momentos a que nuestra compañera realice esta actividad. Solo le hacen falta 2 palabras a nuestra compañera. Si hay alguna situación, pues yo puedo concluirla. Bien, vamos a avanzar. Nos dice nuestra compañera, aquí definiendo lo que es el texto literario, es una obra escrita que busca... para poder señalar. Es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético, muy bien, y va muy bien, y creativo, nos dice nuestra compañera Paulina. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. Felicidades, Paulina, gracias, perfecto. Esto es un texto literario, una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. Muy bien, cerramos esta herramienta para poder continuar. ¿Qué características tiene este texto literario? Pues debe de tener estética, utilizar recursos literarios como metáforas, comparaciones, simbolismos para enriquecer la expresión. Hay subjetividad porque se están expresando la manera, las emociones del autor o la manera muy particular que él tiene de pensar. Una estructura puede ser
¿Cuál es la estructura? Puede ser un texto narrativo, puede ser un texto poético, puede ser un texto dramático. Cada uno tiene una estructura y características diferentes por sí solas. Y emoción busca provocar sentimientos y reflexiones en el lector. Fíjense, este punto de aquí es bien importante. Estas son para entender, a propósito, tener claridad en lo que es fondo y forma. Aquí podemos ver claramente lo que es fondo y lo que es forma. Aquí vemos literalmente formas diferentes. Fíjense cómo esta es una forma, como a veces decimos, escribir de corrido, ¿verdad? Escribir de corrido. Lo que llamamos prosa. Esto es una prosa, es escribir de corrido, ¿verdad? Pero resulta que esta prosa puede ser o una narración, o una descripción, o una argumentación, ya veremos de manera más precisa, pero esta prosa es una narración. ¿Por qué es una narración? Porque se cuenta una historia, ya veremos. Fíjense cómo esto tiene otra forma distinta. ¿Cuál es esta forma? Son versos. Aquí no está de corrido, fíjense cómo son estas pequeñas líneas que componen a un poema, se les llama versos. Es otra forma distinta que adquiere la literatura. Y aquí son diálogos. María, mirando por la ventana, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea el momento de crear un nuevo comienzo. Forma diferente, son diálogos, acá son versos. Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. Versos. Narración. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana, que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Fíjense, entonces, estas son las tres formas que adquiere un texto literario. Textos narrativos como fábulas, epopeyas, leyendas, mitos, cuentos y novelas utilizan la narración. ¿Qué hay en una narración? Hay un narrador que cuenta una historia donde hay personajes, tiempo y espacio. Los textos poéticos o líricos utilizan la forma del verso. ¿Cómo sabemos que es un verso? ¿Qué características debe tener la poesía? Hay lenguaje bello, hay figuras literarias, lenguaje connotativo, expresan emociones, sentimientos de manera bella. Texto dramático, ¿sí? Es un guión teatral donde únicamente son diálogos. Claro, también puede haber un narrador, pero por lo regular predominan los diálogos. Simplemente por la forma, yo me doy cuenta que es un texto dramático. Incluso no necesito leer para darme cuenta que este es un poema, porque son versos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque estamos analizando precisamente en esta semana textos narrativos, poéticos y dramáticos, ¿sale? ¿Qué funciones tiene el texto literario? Belleza del lenguaje es fundamental, invita a la reflexión y a la comprensión de la condición humana y refleja y preserva las culturas, las costumbres y los valores de una sociedad. Por último, ¿cuál es la importancia del texto literario? Pues el desarrollo del pensamiento crítico, fomenta la capacidad de análisis e interpretación. Fomentamos la empatía, como te decía, un lector o alguien que lee textos literarios es empático con el otro porque al momento de leer un texto literario se da cuenta que él también ha pasado esos momentos difíciles o los recuerda. Sí, a veces olvidamos lo que nos ha pasado a lo largo del tiempo
cuando leemos el texto literario nos acordamos y somos más empáticos con el otro o para con nosotros mismos encontramos soluciones a esos problemas que nos aquejan emocionales, psicológicos, físicos, inclusive, ¿verdad? Eh, Conservación cultural. La literatura transmite tradiciones, valores de generación en generación. Muy bien, con esto llegando de esta primera sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Antes de concluir con la sesión, quisiera preguntarles si hay alguna duda, algún comentario. En este caso, nuestra compañera Paulina, alguna duda, algo que podamos atender. Y si no, pues con esto estaremos cerrando esta primera sesión. Paulina, ninguna duda, gracias. Todo muy claro. Excelente, Paulina. Me agrada. Qué bueno que haya quedado todo muy claro. Entonces, eh, sigo pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud a través de el chat de plataforma. Igualmente, puedes escribir en el foro Aprendiendo. Te invito a participar en el foro Aprendiendo. Es importante tu participación en estos espacios también. Entonces, con esto concluimos nuestra primera sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo, en esta primer semana. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pasen buena noche, buen día, buena tarde, según el momento en el que puedas ver esta grabación. Hasta la próxima.